Hola, en este video voy a proceder a explicar cómo funciona una pinza amperométrica, tanto los rangos de medición como la utilización del mismo. Primeramente, vamos a ver que tenemos dos puntas que van insertadas en los terminales. El cable rojo que va en la unidad de medida donde dice la B de tensión o mega de ohm, que está en rojo también para que se distinga, y el cable negro, la punta negra, iría a COM. Esas serían las dos puntas que vamos a utilizar para hacer las mediciones de alterna continua y resistencia. Posición off, apagado. Después tenemos rangos de mediciones para amperes hasta 1000 amperes. Después tenemos hasta 200 amperes de acuerdo al rango de medición que vamos a utilizar. Voltaje en alterna hasta 700 volt, que podríamos medir, domiciliaria 220 volt y trifásica 380 volt en alterna. Después tenemos voltaje en continua hasta 1000 volt, que más que nada sería para medición de pilas y baterías. Y la unidad de medida de ohm, que es de resistencia o continuidad, hasta 200 ohm o hasta 20k ohm, que sería 20.000 ohm. Esas son todas las mediciones más comúnmente usadas por un electricista, que a su vez se repiten de este lado. Vamos a hacer la primera medición, que es voltaje en alterna, la más utilizada. Para esta medición vamos a utilizar las dos puntas, tanto la roja como la negra. Ponemos en la unidad de medida de volt en alterna, no equivocarse la unidad de medida que vamos a utilizar porque se puede quemar el tester. Insertamos en el toma corriente las dos puntas y ahí vemos que tenemos un voltaje de 222 volt. Recuerde que 220 volt es el voltaje establecido para la Argentina, pero como es alterna puede variar en más o en menos, no va a ser constante, a diferencia de continua, que también vamos a medir con las puntas. Si ponemos continua únicamente para medir pilas o baterías hasta 1000 volt. Las pilas y baterías están en el orden o el rango de no más de 48 volt, así que es suficiente para la medición. Para hacer la medición de intensidad de corriente en amperes vamos a necesitar la pinza, que comúnmente se le dice porque es como una pinza, donde va a pasar el cable por medio de esta pinza para hacer la medición de intensidad de corriente en amperes. Ponemos la unidad de medida en amperes, vamos a utilizar la de 200 amperes hasta 200 amperes porque no vamos a superar ese rango de medición. Vamos a medir un foco de 10 watts que no registra ni una medición la pinza porque empieza a medir a partir de el amper, y nosotros tenemos 10 watts y un amper equivaldría a 220 watts, o sea que estamos lejos, un LED no detecta, tendríamos que conectar varios LED para que llegar a un amper. Un incandescente que consume un poco más, pero tampoco llega a los 220 watts. Estamos menos de los 100 watts, así que tampoco me va a acusar medición. Vamos a conectar una pava eléctrica, que esta sí nos va a marcar porque el consumo es más elevado. Vemos que tenemos un consumo de 7,8, 7,9, 8 amperes. Aquí tiene un botón que es para poder memorizar el número y sacamos la pinza así que se pierda la medición, y estamos en el orden de los 8 amperes en una pava eléctrica para calentar agua. Recuerden que estas pavas consumen mucho, tanto como todos los elementos de calefacción o de levantan temperatura o calientan agua. Todas son artefactos que van a utilizar una gran cantidad de energía. La otra unidad de medida que no hemos usado todavía con las puntas es la de resistencia eléctrica o ohm. Continuidad también podemos ver. Fíjense que ponemos en el rango más chico, que sería 200 ohm. Vamos a medir una resistencia de tachito eléctrico o tanquecito, que se le dice aquí en Argentina, y vamos a ver que recuerden que esta medición hay que hacerla sin tensión, fuera de la conexión de la corriente de la tensión eléctrica. Fíjense que vamos a sacar la memoria que habíamos puesto
y nos va a dar un valor muy bajo, porque recuerden que una resistencia que levanta temperatura tiene un valor bajo de resistencia. Cuando más bajo el valor de resistencia, más temperatura levanta. Bueno, estamos más o menos en los 40 ohm para la resistencia de tanquecito. Y después tenemos la otra resistencia, que es la de termotanque, también sin conectar a la corriente eléctrica. Recuerden otra vez que la medición de ohm o resistencia eléctrica se hace sin tensión. Bueno, aquí también estamos en el orden de los 40 ohm. Esta es la resistencia que va dentro del termotanque. Con esta nos puede servir esta unidad de medida para ver si no está quemada la resistencia. Ahí nos marcaba un valor de 40 ohms, o sea que no está quemada. Si no nos marcara nada, como en este caso así está las puntas y nos marca nada, o uno nomás, pero no nos marca ninguna resistencia, significa que está cortada la resistencia. Y si nos marca un valor de 40 ohms, significa de que la resistencia está funcionando bien. Si nos llegara a marcar un valor de 5 ohm, 10 ohm, es que la resistencia ya está estropeada, o sea, hay algo que no está funcionando bien y hay que recambiar la resistencia, tanto en esta como en esta. También podemos medir la continuidad a chasis. Ahora esto no está conectado al artefacto, así que no podríamos probarlo en este momento, pero la forma de medir a chasis sería cualquiera de las patas, tanto la del positivo como el negativo, una ubicada en esa y la otra ubicada en el chasis. El chasis sería todo el armazón del artefacto. Si nos marca una resistencia, algo de resistencia, significaría de que la ducha o la resistencia está en corto o tiene fuga de corriente. En esta resistencia podríamos probar, porque miren, aquí están los dos cables positivo y negativo, y este que está aquí sería la rosca que va conectado al armazón o chasis del termotanque. Recuerden que eso está en contacto con el agua, o sea que ninguna de las dos puntas nos debería dar nada de medición, porque la resistencia está funcionando bien. Recuerden que la resistencia internamente está, esto es metal conductor, es bronce, perdón, pero internamente tiene otra resistencia que está aislada de esta. Como esta va a estar en contacto con el agua, entonces la tensión o la intensidad de corriente o la electricidad va a pasar por adentro sin tener contacto con el agua. Esto está aislado, o sea, son las resistencias normalizadas permitidas. Bueno, eso sería todo como para un video cortito para los que ya entienden algo de electricidad y pueden hacer las mediciones básicas. Recuerden que la pava eléctrica, ustedes pueden conectar esta pinza en el tablero, porque como tienen que utilizar uno de los dos cables, o desarmar el enchufe de la pared, y la medición la pueden hacer en el tablero inclusive. ¿Para qué serviría estas mediciones? Para ver si están consumiendo bien sus artefactos, si la energía que está consumiendo el artefacto es la correcta. Bueno, nada más, muchas gracias y espero que les sirva el video, y estaré haciendo más videos de acuerdo a la necesidad de todos. Muchas gracias, hasta luego.